Bueno, buenos días, iglesia, Dios le bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Les decía. Dios es bueno algunas veces. Cuando a mí me está yendo bien, Dios es bueno. O es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando, haciendo un panorama bíblico de verdad, libro por libro de la Biblia. Durante el año pasado completo estuvimos viendo el Antiguo Testamento. Y ya este año iniciamos con el Nuevo Testamento. Ya vimos Mateo, vimos Marcos y ahora viene Lucas, que es el tercero en el orden en el que está en la Biblia, ¿verdad? Aunque no necesariamente es el orden escritural o es el orden cronológico. Antes de empezar, yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo podemos validar un hecho histórico? Testimonio de personas, escritos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo yo puedo comprobar que un hecho histórico es cierto? Por ejemplo, yo no vi a Trujillo, yo no viví esa época, pero yo sé que existió. ¿Cómo yo pruebo eso? Bueno, para que un hecho histórico sea respetado históricamente, ¿verdad? Sea validado o tratado como cierto, es necesario que cumpla con elementos claves de una buena investigación. Estos elementos, por ejemplo, debe tener el testimonio, si es posible, de testigos oculares o presenciales. Por ejemplo, yo no viví el tiempo de Trujillo, pero mi suegro, el papá de Trini, que en paz descanse, me hacía anécdotas y me contaba cosas de lo que él vivió en ese tiempo. Entonces hay un testigo ahí, ¿verdad?, que fue ocular o presencial de lo que fue esa época. También esa persona en esa investigación debe consultar múltiples fuentes, como bien apuntaban, orales y escritas. Personas que posiblemente no estuvieron en el momento, pero conocieron de la historia o escribieron sobre la misma. Eso es importante. Es importante también que esa investigación tenga coherencia con la historia y coherencia con la cultura de la época. Si yo estoy hablando de esa historia del tiempo de Trujillo y yo menciono elementos que a nivel de época no coinciden, pues entonces mi argumento se cae. ¿Me siguen por dónde vamos? Importante también, debe ser preciso al hablar de personajes históricos. Yo no puedo en una historia que esté narrando citar un personaje conocido, estudiado, que no sea tampoco de esa época, porque también eso afecta a mi investigación. Y por último, pero no menos importante, debe resaltar detalles geográficos y culturales que sean exactos. Cuando yo sumo todas estas características, entonces el hecho histórico es confiable. ¿Alguien me puede citar alguna de las características que dijimos para que un hecho histórico sea confiable? Testigos oculares o presenciales, ¿qué más? Uno a la vez, no, ¿verdad? No tiene que ser todo, no, que no sea tan abrumador. ¿Alguien más puede citar? Orales y escritas. Consultar fuentes orales y escritas. Entonces, de alguna manera, estas características hacen que ese hecho histórico sea confiable. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Lucas. Y este libro, mis hermanos, cumple con todas estas características que nosotros mencionamos. Su autor, de manera intencional, realizó un profundo trabajo de investigación que nos presenta la verdad precisa, y quédese con esa palabra, la verdad precisa sobre la vida, la obra y el ministerio de Cristo. Dicho esto, yo quiero que oremos. ¿Qué le parece si se ponen de pie un minutito? Vamos a orar.
Dios del cielo, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor. Yo me declaro, Señor, insuficiente delante de ti, Padre, y te pido que sea tu Espíritu Santo, que sea el poder de tu palabra obrando en la vida mía y de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que esto no sea quizás una simple o una sencilla clase de escuela dominical, sino que sea una poderosa demostración de tus escrituras para transformar nuestros corazones y amoldarnos a ti, Señor. Usa tu palabra para cambiarnos, para transformarnos, Señor, y apropianos de tu verdad. Haz en nosotros raíces fuertes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que tenga su Biblia a mano, porque constantemente le voy a estar pidiendo que busquen citas bíblicas, sobre todo en Lucas y en el libro de los Hechos. Pero quiero iniciar con Lucas capítulo 1, por favor, si pueden buscarlo. Lucas capítulo 1, vamos a estar viendo los versículos del 1 al 4. Y es interesante este texto que vamos a leer, porque lo mismo que estábamos hablando en la introducción, que se debe hacer para una buena investigación, Lucas lo hace directamente. ¿Lo tienen? Amén. Dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Qué podemos ver en este texto que leímos sobre la investigación de Lucas y lo que decíamos en la introducción? ¿Alguna palabra importante que resaltar? Cuando él llama a Teófilo excelentísimo y cuando él le dice las cosas o las palabras que te han sido enseñadas, denota que Teófilo es posible que haya sido un funcionario importante, una personalidad importante del Imperio Romano, y que también se había convertido a Cristo. Amén, amén. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero de cara a lo que decíamos de la investigación, ¿qué podemos ver? Dice: por cuanto muchos han tratado. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Testigos oculares, exactamente. Él comienza diciendo: muchos han tratado de poner en orden y escribir las cosas que entre nosotros son muy ciertas. No es algo que de repente él dijo: yo voy a estudiar este tema porque nadie ha estudiado este tema. Yo voy a estudiar cuál es el tema central, ¿verdad? La vida y el ministerio de Jesús. No es él solo la única persona que está estudiando el tema. Dice: hay muchos que han tratado de hacer eso. Hay muchos que lo están haciendo. Hay muchos que están investigando al igual que yo, para ponerlo en orden y escribir una historia sobre esto. Pero algo interesante que dice, que entre nosotros, y él se está hablando de él, son muy ciertas. ¿Ustedes creen que Lucas está dudando sobre lo que él está investigando? De ninguna manera. Para él eso es muy cierto. Eso es un hecho que él está documentando, que él está organizando, pero que él está consciente de que es un hecho muy cierto, es veraz. Y dice: tal como nos las dieron a conocer, y subraye eso, los que desde el principio fueron testigos oculares. Así que la información o la investigación de la cual Lucas se está, ¿verdad? La información que él está obteniendo mediante su investigación no es de cualquier persona. Lo que él está investigando es partiendo de testigos oculares.
personas que vieron, que estuvieron, que presenciaron. Entonces, pero también esos testigos oculares lo hizo, y también con ministros de la palabra, ¿verdad? Los apóstoles. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, con un poco de diligencia. Así es que dice el texto. Estamos aquí. ¿Quién está aquí? No, dice todo con diligencia desde el principio. Él está siendo inquisitivo, intencional en investigar todo lo que él va ahora a desarrollar en el libro de Lucas. Así que no estamos viendo un libro que una persona decidió escribir lo que vio y bueno, déjame contar lo que escuché, lo que me dijeron. No, es una persona que está haciendo un trabajo de investigación profunda sobre un hecho que él está convencido que es real, y él necesita dar las herramientas, los argumentos de que ese hecho sucedió. ¿Me siguen? Y dice, para esos hechos, escribirlos ordenadamente al excelentísimo Teófilo, y vamos a ver más adelante, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Por qué ustedes creen que eso es importante, mis hermanos? Si usted profesa ser creyente, si usted dice, yo soy cristiano, pero usted no conoce la verdad en la que usted está cimentado, ¿qué puede pasar con usted en cualquier momento? Te desvías, cualquiera te puede confundir, ¿sí o no? ¿Cuál es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos como cristianos? Es conocer más a profundidad el Cristo que transformó y cambió nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Por qué yo leo la palabra? ¿Por qué leemos o estudiamos la palabra? Conocer más al Señor, conocer más de Dios, conocer más cuál es su plan para conmigo, conocer cómo yo debo de comportarme de acuerdo al estándar de ese Dios que me salvó. ¿Me siguen la idea? Entonces, para ese excelentísimo Teófilo, Lucas está preparando un compendio robusto donde él pueda afianzar su fe. Lo que te han enseñado, lo que tú has creído, no es algo inventado. Yo tengo la evidencia aquí, yo hice una investigación para eso. Así que el Evangelio de Lucas, que vamos a estar viendo, es una especie de obra o compendio de 2 tomos, 2 volúmenes, junto con el libro de los Hechos. Es un trabajo profundo de investigación sobre la vida de Jesús, y luego continúa en el libro de los Hechos, narrando la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta todo el mundo gentil. Y obviamente todo eso a través de la guianza del Espíritu Santo. Así que cuando tú veas el libro de Lucas y veas el libro de los Hechos, son hermanitos. Es como una obra en continuación. Y eso lo podemos ver en algunos puntos que vamos a estar tocando aquí. Así que en ese sentido, Lucas y Hechos son 2 obras o 2 partes de un mismo escrito. Alguien que busque, por favor, Hechos 1:1. Es importante que vemos que el libro de Lucas inicia, ¿verdad?, dirigido a Teófilo, a ese excelentísimo Teófilo, y eso también lo podemos ver en el libro de los Hechos. Así que ambos están dirigidos al mismo destinatario. ¿Quién lo lee? Hechos 1:1. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, en el primer tratado, ¿cuál es? Lucas. Y ahora en Hechos es el segundo tratado. Entonces, al mismo destinatario, excelentísimo Teófilo, en el primer tratado yo te estuve hablando de la obra de Jesús. Ahora en este segundo tratado voy a hablar de esto y de esto y de esto. Así que son 2 libros que en ese aspecto tienen conexión, y uno es la continuidad del otro. Pero también tienen similitudes en el estilo y en el vocabulario. Comparten un griego refinado,
que se atribuye, ¿verdad?, a alguien que tiene cierta preparación académica de la época. Así que es una característica de un escritor que es culto. También usa frecuentemente términos médicos. Ambos tomos tienen muchos términos médicos. Posiblemente es el reflejo de que sea un mismo autor, y sabemos, y lo vamos a ver más adelante, que Lucas era médico, entonces se asocia también. Es importante nosotros decir esto porque el libro de Lucas, por ejemplo, Pablo dice: yo, apóstol Pablo de Jesucristo, y muchas veces se presenta, pero en el libro de Lucas no vemos esa presentación. Por eso es importante afirmar estos datos. Final también es importante. El final de Lucas y el comienzo de Hechos encajan perfectamente. Lucas termina con la ascensión de Jesús en el capítulo 24, los versículos del 50 al 53, mientras que Hechos comienza con la ascensión de Jesús en Hechos 1 del 9 al 11. Ahí hay una conexión también y se muestra como que hay una continuidad. Respecto al autor, Lucas, ¿quién era Lucas? ¿Alguien recuerda? ¿Me puede decir algo? Sí, mi hermana. También era historiador. Ajá. Ajá. Y que viajó en algunos de los viajes del apóstol Pablo, estuvo con él. Eso es correcto. Algunos dicen, pero eso es, más bien podría decirse que son conjeturas, que es posible que Pablo anduviera con él como su médico personal. Pero esas son cosas que se dicen. Sí, esas son inferencias. Pero sí, ciertamente se dice eso. Era un gentil convertido al cristianismo, probablemente griego, por el nivel de intelectualidad o de conocimiento que refleja en sus escritos. Él usaba, como decimos, un griego muy técnico, muy fino. Entonces, probablemente griego, pero es algo interesante, o hay algo interesante que quiero resaltar, y es el único autor del Nuevo Testamento que no era judío, era gentil. Y eso es un dato interesantísimo, mis hermanos, porque el Nuevo Testamento, sobre todo Hechos, comienza a hablar ese avance de la iglesia y ese evangelio que es para un grupito. Eso es lo que pasa en Hechos. ¿Era para un grupito el evangelio? No, era para toda persona, toda tribu, toda lengua, toda nación. Ahora este evangelio se va a propagar a todo el mundo. Y qué bueno que el Señor usa a Lucas, gentil, para escribir el libro de los Hechos, que narra ese avance de la iglesia. Entonces, como decimos, también era médico, y eso lo vemos en Colosenses 4:14. ¿Quién lo lee, por favor? Os saludan Lucas, el médico amado, y demás. El apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, a la iglesia de Colosas, y dice: y les saludan a ustedes Lucas, que es médico. Y él hace esa distinción, como decía nuestra hermana. Así que nosotros podemos ver también que Lucas era médico. Cuando vemos el libro de Lucas y el libro de Hechos, vemos que su narración y su lenguaje especifica partes como el bebé, el niño iba creciendo, y los huesos, y menciona como partes muy específicas que los otros evangelios no mencionan. Es como lenguaje o términos que eran técnicos de un médico de la época. Pero también, como dice nuestra hermana, era historiador, y eso lo podemos ver en la precisión del relato de Lucas y de los Hechos. Es sorprendentemente exacta, lo que refuerza esa credibilidad de un historiador. No es que él hizo una investigación que queda como a medias, no, es algo que él fue intencional, y lo vimos en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Yo asumo que esa preparación de Lucas, historiador y médico, fue utilizada por el Espíritu Santo para que él escribiera con tanta abundancia, con tantos datos. Así es. Convirtiéndose, aunque no es el evangelio que más capítulos tiene, sin embargo es el más largo de los evangelios. Y de hecho, el más largo de los libros del Nuevo Testamento. Sí, eso es correcto, hermano. De hecho, Lucas y Hechos, esos dos libros,
son prácticamente el 27% del Nuevo Testamento. O sea que es para hacer 2 libros, de verdad que abarca mucho material. Y gran parte de la doctrina cristiana o de la primera iglesia la vemos en el libro de los Hechos. Así que ciertamente es así, mi querido hermano. Entonces tenía gran credibilidad por su precisión como historiador. Se entiende, que tenía cierto nivel de preparación intelectual, por lo que estábamos hablando, o académica, ya que sus escritos utiliza un estilo muy detallado y muy preciso, con términos médicos, geográficos e históricos bastante certeros. Algo importante también, si buscan Filemón, capítulo 1, versículo 4, habla de que era un colaborador y compañero ministerial del apóstol Pablo. Filemón 1:24, bueno, lo leo aquí, dice: y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Pablo lo está mencionando como parte de sus colaboradores. Entonces, Lucas era eso, pero también estuvo con Pablo hasta el final de su ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué estaba sucediendo en ese contexto? El apóstol Pablo creía que ya sus últimos días estaban por venir, ¿verdad? Y en medio de esa situación, cuando habla con Timoteo, le dice: en esta situación en la que yo estoy, solo Lucas está conmigo en ese momento. Así que por eso entendemos que estuvo con Pablo hasta el final de su ministerio. Y fue testigo presencial de algunos de los eventos que él narró en Hechos. Si ustedes se dan cuenta, hay momentos que él está hablando y se excluye, y hicieron tal cosa, y Pablo dijo esto y esto, pero hay momentos donde él dice: y nosotros hicimos tal cosa, y nosotros fuimos. Alguien que busque Hechos 16, del 10 al 17, por favor. Ustedes se van a dar cuenta que hay momentos en la narración donde él pasa de ellos a nosotros y se incluye. O sea que fue testigo presencial de algunos de los eventos. ¿Quién lo tiene? Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentábamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia en la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Si gustas, déjalo hasta ahí. Okay. Gracias. ¿Qué ustedes ven en el escrito? ¿Él está hablando de un evento, de un hecho de otra persona, o él es parte del hecho? Y nosotros estábamos, y nosotros fuimos, y ella nos rogó a nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros. Ahí él está siendo parte del evento que él está narrando. Yo estaba ahí. Y eso de una manera u otra da bastante credibilidad de que no es algo que me contaron y se pudieron equivocar. No, yo estaba presente. Y eso que sucedió, habían unas mujeres y nosotros fuimos y nosotros oramos y nosotros hicimos. Entonces, Lucas, ¿verdad? Fue partícipe o estuvo presencialmente en algunos de los eventos que él mismo narró en Hechos. Así que, a modo de resumen, Lucas fue un médico, historiador preciso, compañero fiel del apóstol Pablo, y su obra ha sido confirmada históricamente, su estilo detallado, sus referencias exactas y el testimonio también de la iglesia primitiva.
Ahora, ¿qué podemos decir del libro? La fecha de escritura del libro es aproximadamente el 60 al 65 después de Cristo. ¿Por qué se piensa esto? Bueno, fue escrito antes de Hechos. Lógicamente, si Hechos es el tomo 2, Lucas es el tomo 1, pues se escribió antes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se escribió el libro de los Hechos, o cuando usted ve el libro de los Hechos, la muerte de Pablo no se narra en el libro de los Hechos. ¿Se dan cuenta? El libro de los Hechos termina y Pablo estaba vivo. Entonces, Pablo murió aproximadamente en el 64 al 68 después de Cristo, y por eso se entiende que un poco antes, años antes, está la escritura de este libro de Lucas. Así que estamos hablando del 60 al 65 después de Cristo. Importante, lo decía también nuestro hermano, es el libro más extenso de los evangelios del Nuevo Testamento, con 24 capítulos, pero ¿verdad? Bastante denso. Y enfatiza la compasión de Cristo por los marginados. Esta es una salvación, mis hermanos, para todos los perdidos. Ya aquí no estamos hablando de judíos y de gentiles solamente, sino de mujeres, niños, personas que están en el camino, enfermos, marginados, de todo tipo. Esta salvación de Cristo es para todos los perdidos. Y eso debe darnos esperanza, mis hermanos, porque aquí estamos nosotros. Amén. El mismo autor escribe el propósito de su escritura. Aquí no tenemos que hacer un ejercicio de hermenéutica, sino que el mismo autor, capítulo 1, versículos del 1 al 4, te dice cuál es el propósito de su escritura, y es presentar a Teófilo un relato ordenado de la vida de Jesús. Así que sabemos cuál es el propósito de esta escritura: presentar de manera ordenada, precisa, clara los hechos que hablan de Jesucristo. También muestra este libro enseñanzas y detalles que son exclusivos de Lucas. La genealogía de Jesús es inversa o es diferente a la genealogía que hace Mateo. Y usted dirá, pero ¿por qué eso es importante? Bueno, Mateo comienza su genealogía. Recuerden que Mateo escribe para judíos principalmente, y Mateo trata de, en su genealogía, la forma en la que la desarrolla desde lo último hasta el principio, es cómo ese Cristo es, verdad, del linaje de David, por tanto es el Mesías que ellos debieron aceptar. Pero en el caso de Lucas, él está tratando de mostrar que ese Cristo era hombre, y comienza a mostrar su descendencia. De hecho, lo que se ve es que él empieza principalmente partiendo del linaje de María, la madre. Entonces, María, obviamente la madre de Jesús. Entonces, él lo que está tratando de mostrar o de afirmar esa humanidad de Cristo. Un lado resalta la deidad, el Cristo prometido, y otra parte resalta que era humano también. Entonces eso es bastante interesante. ¿Qué más podemos decir del libro? Resalta y hace mucho énfasis en la compasión de Jesús por las mujeres y los pobres. Eso es sumamente destacado en este libro. También hace énfasis en la oración de Jesús, y nosotros tenemos ejemplos donde él presenta lo que Jesús oró por el bautismo, antes de elegir a los 12, lo que oró en la cruz. O sea que de una manera u otra también hace mucho énfasis en la oración. Es uno de los evangelios sinópticos. Yo sé que el pastor Dionis en la clase pasada habló brevemente de eso. Saben lo que conocemos los evangelios sinópticos, ¿verdad? Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y se les llama sinópticos porque presentan una visión similar, una visión, ¿verdad?, que es prácticamente, tú puedes montar una encima de la otra sobre la enseñanza de Jesús. Comparten historias, frases y estructura. La palabra sinóptico proviene de una palabra en griego que significa ver juntos.
O sea que en ese sentido, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque Marcos es más corto y Mateo tiene un enfoque para judíos, pero cuando ustedes lo ven uno al lado del otro, van narrando la historia prácticamente de manera similar. El único evangelio no sinóptico es el de Juan, porque ustedes saben que Juan escribió para resaltar ¿qué cosa? La deidad de Cristo. Entonces, como Juan escribe para resaltar la deidad de Cristo, entonces da otro enfoque. Por eso Juan inicia diciendo: en el principio Él era el verbo era Dios, y así sucesivamente. Respecto al destinatario, este libro está dirigido a Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Actualmente, mis hermanos, no hay un consenso absoluto de quién era Teófilo. No se conoce a ciencia cierta su identidad, ya que no se menciona en otras fuentes históricas fuera de los escritos de Lucas. O sea, Lucas y Hechos son las únicas citas donde se menciona este personaje. Pero respecto a él hay dos principales teorías, y me gustaría, ¿verdad?, que escuchen bien esto. Hay una teoría que la citaba nuestra hermana, de que él era un alto funcionario romano, y es precisamente por el título que inicia Pablo diciéndole: oh excelentísimo Teófilo. Entonces esa era una terminología que se usaba para referirse a personas de alto rango, y eso lo podemos ver en Hechos 23, 26, quien lo busca por favor. Hechos capítulo 23, versículo 26, y alguien que busque Hechos 26, 25. Claudio Lisias, al excelentísimo procurador Félix, saludos. Un procurador, una persona de alta jerarquía, entonces se le llamaba excelentísimo por, ¿verdad?, hacer respetar su función y su cargo, su rango. 26, 25, ¿quién lo tiene? Pero Pablo le respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Otra vez a una figura de autoridad se le llama excelentísimo. Entonces, de una manera, al Lucas decirle excelentísimo Teófilo, se puede asociar de que se está hablando de una persona con alto rango o alta jerarquía. En ese sentido, podría haber sido un oficial romano simpatizante o converso al cristianismo. Y decimos converso porque cuando Lucas está narrando capítulo 1, versículos del 1 al 4, le dice las cosas que tú has sido enseñado, lo que tú has aprendido. Entonces, de una manera u otra, podemos estar hablando de un creyente. Pero hay una segunda teoría que dice que pudo haber sido un cristiano influyente o una persona que apoyaba económicamente, que financiaba o patrocinaba a Lucas o a los escritos de Lucas. En el mundo antiguo, escritores dedicaban sus obras a patrocinadores que financiaban la escritura y la distribución de sus textos. Teófilo podría haber sido un cristiano rico que apoyó la difusión del evangelio. Esa es una segunda teoría. Lo importante era, mis hermanos, que se trataba de un destinatario a quien Lucas le estaba enviando una documentación ordenada y detallada de la vida de Cristo. Y ustedes saben lo interesante, que nosotros mismos al día de hoy estamos siendo edificados con ese trabajo documentado, ¿verdad?, que hizo Lucas, y gloria a Dios por eso. Yo no soy Teófilo, hermano, pero yo estoy siendo edificado y mi fe está siendo, ¿verdad?, sustentada y me da argumentos de creer el evangelio de Lucas con tanto detalle. Así que gloria a Dios por eso, mi hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Eso es una gran bendición. El tema principal del libro, el evangelio de Lucas, resalta con claridad que Jesús es el Salvador del mundo y que su mensaje de salvación es para todos, incluyendo marginados, pecadores, gentiles,
todo tipo de personas. Jesús no vino solo para los judíos y religiosos, Jesús vino para todos. Y una vez más, gloria a Dios por eso. ¿Quién es judío aquí? Entonces, gloria a Dios por eso, ¿verdad, mi hermano? Porque gracias al Señor su evangelio nos alcanzó. Su gracia nos alcanzó, mis hermanos. Jesús es el Salvador del mundo. Es uno de los temas principales tratados en el libro de Lucas. Alguien que lea Lucas 24 del 46 al 47. Y mientras están buscando Lucas 24, alguien que busque Lucas 4. Lucas 24 allá. Junito, Lucas 4. Lucas 24. Ajá, del Así, 46 al 47. Correcto. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitará de entre los muertos al tercer día. Amén. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Se iba a predicar el perdón de los pecados para los judíos, para todas las naciones. Iba a empezar desde Jerusalén, pero todas las naciones íbamos a recibir la predicación del perdón de los pecados. Y gloria a Dios por eso, mi hermano. Mis hermanos, en el material que les pasé hay otras citas, pero por un tema de tiempo vamos a ir avanzando. Pero también parte del enfoque del libro no es tan solo Jesús es el Salvador del mundo, también Jesús salva a los marginados, y lo hemos estado viendo. Lucas 4 del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Es un texto conocido por cada uno de nosotros, pero el Espíritu del Señor, ¿verdad?, estaba sobre Cristo para hacer todo eso, pero darle vista a los ciegos, darle, ¿verdad?, el Evangelio, salvación a los pobres, para alcanzar quizás no, para alcanzar todos los marginados. También hay salvación para ellos. Jesús salva a los pecadores. Lucas 5, 31 al 32. Vemos que parte del enfoque del libro, y ahí es que estamos hablando, el tema principal es esa salvación que es para todos. Jesús salva a todo el mundo, salva a los marginados y salva a los pecadores. Lucas 5, 31 al 32. Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí estaba yo, mi hermano, ¿verdad? Entonces el Señor en su misericordia no vino a buscar sanos, vino a buscar a aquellos que estaban enfermos o que están enfermos por el pecado. Y Él vino a salvar a los pecadores. Gloria a Dios por eso. Jesús salva a los gentiles. Lucas 2 del 29 al 32. ¿Quién lo lee? Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, y la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Así es. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así es. Esa revelación del Hijo de Dios. Ya el profeta podía morir tranquilo cuando vio al niño. Dijo: mis ojos han visto tu salvación. Y han visto esa salvación para todos los gentiles, para toda nación. Así que lo que vemos en el libro de Lucas es un énfasis en un Jesús que salva a todo el mundo. O una salvación que es para todos. Amén. Es inclusiva. Vamos avanzando respecto a la estructura del libro. Algunos dividen el libro en 6 partes, otros los dividen en 4 partes. Vamos a verlo dividido en 4 partes, que creo que es la manera más apropiada. La primera parte está en Lucas capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. Y habla ahí básicamente un paralelo entre Jesús y Juan el Bautista.
Lucas explica primero lo investigado cuidadosamente, eso lo vemos del 1 al 4, lo que él investigó se lo explica a Teófilo. Luego vemos el nacimiento y la infancia de Jesús, capítulo 1 del 5 al 2:52. Y es importante que veamos que no tan solo describe el nacimiento, sino que luego dice cómo Jesús iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en estatura, iba creciendo en gracia. Así que él va desarrollando ese crecimiento y esa vida de Cristo. Importante también aquí en esta primera parte de la estructura, habla de la preparación para el ministerio de Jesús a partir del capítulo 3 hasta el versículo 4:13. Vemos el ministerio de Juan el Bautista, pero el ministerio de Juan el Bautista no era más que la antesala de lo que había de venir. Por eso Juan el Bautista en ningún momento quiso el protagonismo. ¿Qué él dijo? Detrás de mí, o el que viene después de mí. ¿Quién recuerda el texto? Yo ni soy digno de desatar su calzado. Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo bautizo con agua. Entonces, Juan el Bautista era la antesala de lo que venía. Lucas 3:16, por favor, ¿quién lo lee? Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y después de ahí viene más adelante la voz: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia y demás. Así que esa primera parte de la estructura va presentando a Juan el Bautista, cómo nació, y después presenta a Jesús y te habla de cómo el bebé saltó, y esa parte va siendo como una especie de contraste. Pero la segunda parte de la estructura habla de ese ministerio de Jesús en Galilea, capítulo 4 del versículo 14 hasta el capítulo 9 versículo 50. Es una parte bastante densa, pero habla sobre el ministerio de Jesús en Galilea y cómo su predicación en Nazaret fue rechazada. Recuerdan que él fue al templo, leyó el libro de Isaías y la gente no le gustó el mensaje porque los confrontó, entendían que él se estaba haciendo esa persona que dice Isaías y por eso querían apedrearlo. Entonces luego vemos los milagros, cómo llamó a sus discípulos. Luego tiene una enseñanza clave del sermón del llano, ¿verdad? El sermón del monte es el que presenta Mateo, porque Mateo habla de un monte, Lucas habla de un lugar llano donde se dieron las bienaventuranzas, y así sucesivamente. Esa es la parte 2 o el bloque 2 de este libro. Luego vemos el bloque 3 o la división número 3 de esta estructura, que es el viaje a Jerusalén, y ahí Lucas habla sobre la enseñanza y sobre las parábolas de Jesús. Eso está en el capítulo 9 del 51 al 19:27. Estoy pasándolo rápido, pero ustedes tienen una hoja donde está, ¿verdad?, más detallada con los textos. Jesús pone su rostro hacia Jerusalén. Ahí él habla de parábolas, que son únicas en el libro de Lucas. Solo la menciona él, la del buen samaritano, el hijo pródigo, el rico y Lázaro. Y luego habla de enseñanza sobre la fe, la oración y la salvación en este bloque que vimos. Por último, la última parte de esta estructura habla sobre la pasión y resurrección de Jesús, su entrada triunfal a Jerusalén, la última cena y la traición, ¿verdad?, juicio y crucifixión de Cristo, la resurrección y cómo aparece a los discípulos camino a Emaús, y luego culmina con la ascensión de Jesús, que es la conexión con Hechos capítulo 1, donde Hechos inicia. A modo de conclusión, mis hermanos, el tiempo ha avanzado. Cuando nosotros estudiemos y profundicemos en el Evangelio de Lucas, debemos interiorizar, debemos apropiarnos del énfasis que Lucas hace. Jesús es el Salvador. Cada vez que nos acerquemos a este libro, mis hermanos, leamos cada versículo con eso en mente.
Lucas está tratando de demostrar que Jesús es el Salvador para toda la humanidad. Cierren sus ojos un momento, mis hermanos. Lucas 2, del 10 al 11 dice: pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.